Estamos muy contentos de estar con ustedes, aquí compartiendo la palabra del Señor. Y qué bueno saber que estamos ahí conectados en el Espíritu y recibiendo de estas cosas maravillosas que tienen las Escrituras para nosotros. Bendecimos a Jesús, le damos gracias ante todo por la vida, le damos gracias porque el Señor nos permite tener un tiempo más aquí sobre la tierra para estar compartiendo la bendita palabra del Señor. Vamos a orar, amén, y vamos a compartir entre nosotros un hermoso pasaje de la palabra de Dios. Bendito Señor, gracias te damos en esta noche porque tú tienes para nosotros siempre cosas maravillosas. Gracias Señor por abrirnos las Escrituras y habernos dejado a la preciosa persona de tu Espíritu Santo en nosotros, viviendo y habitando en nosotros para enseñarnos, Señor. Tu palabra dice, ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe, Él mismo les enseñará las Escrituras, les enseñará la palabra. Y aquí estamos nosotros para ser enseñados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Ábrela delante de nuestros ojos para que nosotros podamos entender con claridad la voluntad perfecta y el deseo del corazón de Dios para nosotros, Señor. Nos complace, Señor, el saber que tú estás con nosotros. Nos complace el saber que tú nos quieres instruir, como a tus hijos, Señor, que no quieres, Señor, oh Dios, simplemente que nosotros vivamos como ciegamente sobre esta tierra, sino que tengamos una guía clara de lo que dicen tus Escrituras para nosotros, Señor. Y nos disponemos para oír tu voz, para recibir tu dirección, para recibir tu palabra en esta noche. Bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este tiempo que queremos tener con ustedes. Les bendecimos y nos disponemos a alimentarnos de la palabra, pastor. Amén. Qué bueno, qué bendición, ¿no? Amén. Compartir la palabra del Señor. Entonces abrimos las Escrituras en Juan capítulo 5. Juan 5 habla sobre el paralítico de Betesda, es el título que hay allí en la versión Reina Valera. Un hombre que estaba paralizado, ¿no? Y no podía meterse allí al estanque para ser sano. Entonces dice la palabra en el versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, ¿no? Y la palabra Betesda, ¿no? En la Biblia significa casa de misericordia, ¿no? Amén. La casa de misericordia. Y yo creo que esa es la casa de Dios, o debería por lo menos ser la iglesia de Cristo, la casa de misericordia. Y dice la palabra, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, ¿no? O sea, no era el único enfermo allí, sino había más enfermos, y no solo de esa enfermedad, sino de diferentes tipos de enfermedad, ¿no? Así es. Y estaban allí esperando que se moviera el agua para ellos meterse en el agua. Y dice la palabra, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. O sea, parece ser que no era un tiempo específico, ¿sí? Tal día, tal hora, sino que de vez en cuando, al movimiento de las aguas. Exacto, de vez en cuando venía el ángel y movía las aguas, y tenían ellos que estar muy pendientes del movimiento de las aguas, ¿no? Dice, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínate. O sea, era una oferta, ¿no?
Eso era una oferta. No, hecho, el coronavirus le quedó el que en esos, clasifique. donde estén entregando un mercado, mejor yo allá llega la multitud. Me imagino cómo sería esa romería, ¿no? Exacto, exacto. Y me imagino cuántos enfermos salían igualmente enfermos, pero mojados, ¿no? Emparamados al zambullirse en ese estanque, pero no cayeron primero. El que cayó Sí. primero fue el que ganó, ¿no? Ajá. El que ganó su sanidad. Y ese sí se podía ir a su casita ya Sano. restablecido, ¿sí? Sano. Pero los demás mojados y todos salir a volver a esperar ahí. Sí. Qué triste. Era algo ¿no? muy extraño, muy curioso, ¿no? Muy curioso, de pronto, como dice bien este título del estanque, era un lugar de misericordia, ¿no? Que por misericordia el Señor había aparejado para que cuando en cuando algún enfermo fuera siendo sano, ¿no? Yo creo que es algo que el Señor dejó allí para enamorar hacia el pueblo de Israel. Pero el peor de todos, podría decir yo, era este hombre, ¿no? Dice del versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínate. Toda Imagínate. su vida. 38 años, un poquito más de lo que tengo yo, imagínate. Amén. Digo, un poquito menos. Un poquito menos. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Bien curioso, ¿no? 38 años. Y era algo obvio, ¿no? Exactamente. Aparentemente era algo obvio, ¿no? ¿Quieres ser sano? Le pregunta Jesús a este hombre allí paralizado. ¿Quieres ser sano? Y yo recuerdo, siempre que leo este pasaje, me acuerdo de un testimonio que nos compartía el pastor Juan David Arango, ¿no? Allá en Medellín, ¿no? Que él hablaba, él era un hombre muy usado por el Señor allí en la iglesia, un evangelista, ¿no? Y solía hacer eventos así públicos, ¿no? De sanidades, como cruzadas evangelísticas. Y en una de ellas él nos contaba, si mal no recuerdo la historia, de un hombre también paralizado, ¿no? De un hombre paralizado que andaba en un carrito, ¿no? Él estaba acostado sobre un carro esferado, ¿no? Que llamamos nosotros, y se arrastraba porque no podía mover ni las piernas ni los pies, ni las piernas ni los brazos, y se arrastraba como podía sobre ese carro, ¿no? Así vivía él y vivía de las limosnas que le podían dar por vivir así, ¿no? Entonces el pastor sintió en su corazón orar por él. No recuerdo en qué situación lo hizo, en qué momento. El caso es que oró por él y este hombre que tenía completamente entorchados los brazos y los pies, empezó a desenvolverse en esas extremidades, empezaron a desentorchar. Me imagino el crujido pues de los huesos, de todo acomodándose en su cuerpo, estirándose, y poco a poco el hombre fue quedando normal hasta que quedó completamente normal. Y curiosamente y tristemente el hombre se enojó, ¿sí? Se enojó de que hubiera sido sano, porque él vivía de eso. Y él dijo, no, yo quiero estar otra vez en la condición en que estaba. Y volvió otra vez los huesos a atrofiarse y quedó exactamente como estaba al principio, ¿no? Entonces, uno aquí le parece obvia la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Pero mira que hay gente que no quiere ser sana, ¿no? Suele pasar, ¿no? Situaciones así. Como siempre con preguntas, ¿no? ¿Quieres ser sano? Sí, a ver qué responde, ¿cierto? Entonces, hay ocasiones en donde la gente prefiere despertar la compasión de los demás y vivir de esa compasión que recibir la sanidad. Es increíble. Personas que se suben a veces a los buses a pedir
con un defecto físico. Y ellos no quieren ser libres de ese defecto porque ese defecto físico les da a ellos para vivir, ¿no? ¿Cuántas historias hemos conocido de personas que aparentan vivir como mendigos y viven y tienen propiedades, tienen casas, ¿no? Ponen los niños a mendigar, ¿cierto? Y ellos son los que se quedan con ese producto del trabajo de los niños en los buses, en los semáforos, en las calles. Eso se llama injusticia, ¿no? Es una profunda injusticia que casi que se ha vuelto común en las ciudades, ¿no? Sobre todo en las grandes capitales. Entonces, aquí la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Es muy importante, ¿no? Y es muchas veces un protocolo que también debemos seguir con las personas, ¿no? Cuando vamos a orar por ellas, ¿realmente tú quieres ser libre de esta situación? ¿Realmente quieres ser libre de este azote en tu vida, de esta atadura en tu vida? Porque hay mucha gente que tal vez no viva económicamente de eso, pero ha consentido eso en su vida y casi que se ha acostumbrado a vivir en esas condiciones, ¿no? Y acostumbrándose a vivir en esas condiciones, le cuesta mucho imaginarse en una condición diferente. Tal vez hasta le da temor estar sano, le da temor tener que enfrentar la vida. Tal vez los familiares lo mantienen por estar en esa condición. Entonces, uy, no, si yo llego a quedar sano, me va a tocar a mí trabajar, me va a tocar a mí buscarme la vida, y yo no sé hacer nada, yo no quiero enfrentarme como al mundo, y prefieren vivir refugiados detrás de una atadura del diablo, ¿sí? No es algo de Dios, no es el deseo de Dios de que esta persona esté así. Entonces, aunque a nosotros, como dices tú, nos parezca obvia la pregunta, es una pregunta que hay que hacer, ¿no? Muchas veces hay que hacer. Uno entra a un lugar y ve personas en condiciones que no deben estar, y uno diría, todos quisieran ser libres de esa condición, y sabes que no todos lo quieren, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a preguntar, ¿quién quiere ser sano? ¿Quién de ustedes realmente quiere recibir sanidad o libertad de esa atadura en la que se encuentra? ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea una decisión propia, ¿sí? Con las consecuencias que sea, con las consecuencias que vengan del hecho de ser libre o de ser sano, que la persona conscientemente esté recibiendo este milagro de parte del Señor. Me parece eso tremendo, ¿no? Y, exacto. Cómo conoce y cómo respeta el Señor la voluntad nuestra. ¿Cómo la respeta? Allí Jesús pudo haberse parado en el borde del estanque y decir, sean sanos. Tenía el poder para extender la mano y decir, el ciego que ve ahora, el mudo que empiece a hablar, el cojo que empiece a saltar, ya sean todos sanos, y empezar a hacer una fila y a imponer mano, o sencillamente pasar por el puesto de cada uno y sanarlos. Jesús no hizo eso. Y Jesús se limitó a ir al enfermo que el Padre le dijo que ese día iba a encontrar ahí, ¿no? Y allí vemos la dirección tan perfecta que tenía el Padre sobre Jesús, ¿no? Cómo él respetaba, cómo Jesús respetaba la dirección del Padre, respetaba la voluntad del Padre y respetaba también la voluntad de las personas, ¿no? Jesús siempre muy equilibrado en todo lo que hacía. Y dice la palabra que este hombre en el versículo 7 responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, ¿sí? Otro desciende antes que yo. Ahora yo te pregunto, ¿eso fue lo que le preguntó Jesús? No. ¿Esa era la respuesta que Jesús esperaba? No. ¿O la respuesta que él pedía de él? No. Exactamente, muy bien, exactamente. Supiera que, como decimos, como Marta, como María, como la mujer, supieras quién te está pidiendo
ahí sí cabe, usted no sabe quién soy yo. Sí, Jesús pero le pudo haber Jesús no hecho. haría eso. No, No, Jesús no, Jesús no, no haría eso. no hizo. Pero Jesús sí prácticamente le dice eso, ¿no? Yo no te estoy preguntando eso, ¿cierto? Yo no te estoy preguntando si eres el primero en meterte, si lo has intentado antes, te ayudó a meterte. Yo no te estoy diciendo eso. La pregunta específica es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? A ti no te debe interesar de qué manera lo voy a hacer. A ti simplemente te debe interesar es que lo puedo hacer, ¿cierto? Y simplemente el querer o no querer recibirlo, ¿cierto? Entonces ahí me encanta mucho como las conversaciones del Señor que tienen mucho sentido, sobre todo para nuestra manera de pensar, ¿no? Tú quieres recibir del Señor. No, pero es que ¿quieres ser prosperado? No, pero es que yo vengo de una familia así y así. No, pero yo estoy más endeudado que no. No, no. Y yo me pongo a pensar más en mi condición natural que en el poder de Dios, como dices tú. ¿Quién es el que le está preguntando? Así es. Como esta mañana en mi devocional, lo que sentía es como la palabra dice pedir y se os dará, Exacto. golpear y se os abrirá, clamar y se oirá, ¿no? Eso es como la esta. Y a veces nos cuesta, por lo menos pues a mí personalmente, me cuesta como que Dios me diga, ¿tú qué quieres? A mí eso me suena raro, sinceramente, porque no sé, uno como que de pronto este hombre se sintió como mal, ¿no? Yo creo. Aunque no sé, o hasta dónde diría, y porque, ¿qué viene aquí a decirme? Ajá. Entonces a veces, pues pienso yo, ¿cierto? Que Dios a veces nos dice, ¿qué quieres? Porque Sí. Él es un papá. Exacto. Porque igual que nosotros con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Así es. celestial dice la palabra? Ajá. Sabemos dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? ¿No? Ajá. Entonces a veces el Señor te pregunta, ¿y tú qué quieres? Ajá. ¿No? Sí. No, ¿qué pienso yo? Que a veces es como la parte, bueno, Señor, pero es que si tú quieres, y Él me dice, no, ¿tú qué quieres? A mí eso me parece, wow, de parte del Señor, como muy honroso, como de mucho, como diciéndome, tú eres también importante, me Amén. también Exacto. tu opinión, porque yo quiero bendecirte, quiero darte algo que a ti ¿será que es que Dios no sabe lo que yo quiero? Pues claro Exacto. que sí, claro Exacto. que sí, Él sabía ahí, pero Él quiere escucharlo de Eso nuestra es. boca, ¿no? Quiere escuchar mi corazón. Yo recuerdo mucho cuando tenía por ahí unos 5 años, 5 o 6 años, mi papá trabajaba en unas cadenas de almacenes que se llamaron el Ley, ¿no? Y en ese tiempo, pues lógico, mi papá tenía acceso a más cosas normales de lo que pues los clientes normales. Estaba por ahí la pila. Ah, ok. Perdón, Ah, es que me están diciendo que no se escucha lo que yo dije, lo voy a repetir ok. para que quede más claro, gracias a los que están aquí conectadísimos. Decía yo que a veces a nosotros nos cuesta decir, nos cuesta esa confrontación de Jesús que diga qué quieres, ¿sí? Que es lo que el Señor me ha venido a mí hablando. No, yo sé lo que quiero para ti, dice Dios, ¿cierto? Pero yo quiero que tú me digas qué quieres tú, ¿sí? Como que Dios quiere que lo expresemos pues con nuestra boca y que nosotros le digamos al Señor, vea pues mire yo quiero esto y esto, igual que un papá, ¿no? Porque es que Dios, antes de ser Dios es Padre, ¿no? Y dice que si vuestro Padre terrenal sabe dar buenas dádivas a los hijos, dice cuánto más nuestro Padre celestial, ¿no? Ajá. Entonces ese Padre celestial nos pregunta qué quieres y que yo les decía que yo a veces como que entro en shock cuando el Señor me dice, y pero bueno, ¿tú qué quieres? Porque yo digo, Señor, es que yo no quiero lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero el Señor dice, no, pero es que yo quiero saber qué quieres tú. Porque es que me interesas tú como persona. Yo quiero saberlo de tu corazón. Como mi hijo. Y que tú me lo digas con tu boca. Porque no hay cosa más como frustrante que no como padre que le diga qué quieres y él no diga nada. No, lo que tú me quieras dar. ¿Sí? ¿Eso es real? No, la verdad no es esa, porque de pronto lo que tú me quieres dar
no me yo va a no, gustar, exacto, no es el regalo que yo quiero. Entonces, pues estamos hablando de una manera natural. Yo sé que exacto, Dios sí sabe qué es lo que yo quiero, pero de todas maneras, Él como Padre sí, nos quiere decir, escuchar, yo quiero escucharte decir, ¿qué quieres? Eso me parece excelente. Eso ajá. para mí es mi devocional esta mañana. Resumir. Ahora, ya escucharon a mi esposa, por eso era que yo aquí en el micrófono decía, "Ujú, ajá, exacto, ujú", ¿sí? Por lo que ella acaba de decir. Entonces ya lo escucharon ustedes. Bueno, ¿será de pronto la pila que está? Ah, sí, cámbiala. Allí está. Bueno, discúlpenos aquí los problemas técnicos, pero aquí seguimos entonces compartiendo. Eh, en resumidas cuentas, lo que mi esposa está diciendo es que nosotros debemos expresar lo que queremos, ¿no? Y que el Padre, a pesar de que sabe qué es lo que queremos, Él quiere escucharnos decir qué es lo que queremos. Y eso es muy lindo del Señor, Sí. que quiera escuchar mi voz, ¿no? Como ustedes querían escuchar la voz de mi esposa. Así el Señor quiere escuchar tu voz Sí. en las peticiones. Espero que ahora se me Entonces, oiga. voy a seguir porque si no, no, Sí. no alcanzamos el Amén, tiempo. amén. Entonces dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vuelvo a repetir, no era la respuesta que el Señor estaba pidiendo. Sin embargo, lo que Jesús le dice es, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, Jesús no le dice en ningún momento, no, eso no es lo que te estoy preguntando, mira, lo que te trato de decir, no, Jesús no entró en explicaciones, directamente fue al grano, como se dice. Así es. ¿Y qué hizo? Lo sanó, ¿sí? Le dio la orden, toma tu lecho y anda. Entonces quería comentar, era un testimonio de cuando yo estaba pequeño, ¿no? Que me acuerdo de mi papá, ¿no? Cuando yo tenía como unos 5 o 6 años, él trabajaba en estas cadenas de ley y allí él tenía algunos privilegios lógicos en el almacén. Entonces, no sé pues cuáles serían. El caso es que una vez en Navidad me llevó a uno de los almacenes y me preguntó, ¿qué quieres de regalo, no? Entonces me dio la opción entre una patineta metálica que había. Ay, nunca se le ¿no? olvidará eso. No. Y unas cartucheras que era como unas pistolas de vaqueros, ¿cierto? De plástico, ¿sí? Baraticas. Sí, unas pistolas ahí. Pero a mí me encantaba eso de los vaqueros, tanto que yo hacía vaqueritos de plastilina, ¿no? Porque eso para mí era mi juego, ¿no? Entonces, pues para sorpresa de mi papá, yo escogí fue las pistolas, ¿no? Que eran de pasta, unas pistolas ahí baraticas, y él me insistía, pero mire, es que la patineta esto y la patineta aquello. Y yo en mi edad, la edad que yo tenía, lo que yo quería era esas pistolitas porque eran de colores, eran no sé cómo. Fue lo que más te A mí gustó, te llamó la me llamaba la atención porque era como mi fantasía todo el tiempo, ¿no? De estar jugando a los vaqueros. Entonces, me hace acordar este pasaje eso, ¿no? ¿Qué quieres, no? El padre como que para mí mi papá era mi papá, ¿no? Ese corazón de papá de respetar mi deseo y no imponerme y decir, no, yo le voy a comprar esto, mi hijo, porque a mí me parece que esto, usted me lo va a agradecer después. No, él no me impuso su deseo, no me impuso como lo que a él le parecía mejor, sino respetó lo que yo escogí. Yo no creo que me hayan durado mucho esas pistolitas, Pero lo ¿no? disfrutó. Las disfruté el ratico que duraron y lamenté del resto de mi vida no haber escogido la patineta después cuando crecí, ¿cierto? Porque era mucho mejor. Pero en el momento fue lo que yo escogí y en el momento fue lo que mi papá me respetó, Así ¿no? es. Entonces, así es el Padre Celestial, respeta nuestra voluntad, respeta, y así estemos equivocados, muchas veces el Padre y el Espíritu Santo tratan como de hacernos volver en sí, como hacer, mira, es que no te conviene, pero Él respeta nuestras decisiones y muchas veces aprendemos más de los propios errores que de los aciertos, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que nosotros entender ese corazón de papá. Y Jesús de una vez le responde con la sanidad, ¿no?
Listo. O sea, ¿quiere ser sano? Y el rey responde otra cosa, pero dentro de lo que responde este hombre, le está diciendo, claro que sí, Sí, porque exacto. he intentado, ¿sí? Entonces, la respuesta fue sí. Entonces Jesús no se puso a analizar la respuesta del hombre, sino lo que hizo fue declarar sanidad. Y dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, que ahí en esa discusión no nos vamos a meter en este momento, aunque sigue ahí el pasaje en cuanto a el por qué lo hizo o no lo hizo en el día de reposo, ¿cierto? Esta discusión, que es otro tema, pero este es el punto que queríamos como tratar hoy, ¿no? Amén, amén. Y quiero dejarte para terminar otra enseñanza que yo aprendí de ahí. Muchas veces tú y yo estamos esperando que Dios nos responda del modo en que estamos acostumbrados a que Dios nos responda, Esa es ¿no? otra buena. Entonces, Sí, ¿cómo señor. era que esperaba él ser sano? Llegar primero al estanque, tocar el agua primero antes que cualquiera Y de los demás Jesús. enfermos y ser sanado. Ese era el modo convencional, el modo en que los demás enfermos experimentaban su sanidad, el que llegara primero. Él nunca hubiera tenido esa oportunidad de llegar primero por su misma condición física. Nadie le ayudaba a llegar primero. Llevaba 38 años allí esperando, ¿cierto? Y Jesús llega, quien es el sanador, ¿cierto? Sí. Y pasa por alto esa regla. Él pasa por alto lo convencional. Y puede que tú en este momento Aún estés lo legal. esperando un milagro del Señor de determinada manera, pero yo te digo en el nombre de Jesús, te va a Así llegar es. de una manera inesperada. Así El es. Señor te va a responder, te va a responder, te lo Sí. digo en el nombre de Jesús. No sé qué estás esperando tú, no sé cuál es la respuesta del Señor que estás esperando en este mismo momento. Y tal vez has puesto tu confianza en el banco, has puesto tu confianza en amigos, Muchas cosas. has puesto tu confianza en familiares. Yo te digo, no te pongas a esperar en ellos. No te pongas a esperar en nada de Así lo que es, el hombre esperaría. así es. Espera Jesús se va a una atravesar. respuesta inesperada de parte del Señor, porque va a llegar a ti y llega en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Te llega una Recíbela. respuesta Recíbela. inesperada de las personas que menos esperabas, Así es. de las instituciones que menos esperabas, del modo que menos esperabas. Te llega ahora la respuesta, porque así es el Señor. El Señor te va a responder de una manera que tú no esperabas. Y siempre Dios se atraviesa, ¿no? Amén. Es importante que veamos que Jesús apareció de un momento a otro. Ahí en ese momento, cuando de pronto ya era el Exacto. momento de salir y se dio cuenta, entonces Dios siempre se va a atravesar en nuestro camino Amén. para bendecirnos. Mira que él no se acercó al paralítico a criticarlo, ni a Exacto. decirle por qué, ni a decirle cómo así y dónde está su fe. No, a nada de eso. Él se atravesó, fue a bendecirlo, a Amén. darle lo que él esperaba. Entonces Amén. me parece hermoso eso, pues. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a creerle al Señor de que Él es el hacedor de milagros, y Él responde de las maneras más insospechadas. Padre, te damos gracias. Oh, gracias, Padre. Esta noche te agradecemos por tu gran amor para con nosotros. Así es, Señor. Agradecemos tu misericordia. Estamos en la casa de la misericordia, Bethesda, Así es. la casa de la misericordia, el estanque en donde se manifiesta tu misericordia. Y Señor, yo te pido que para cada uno de nosotros, para aquellos que están allí en la casa, para nosotros que estamos en este lugar, Señor, oh Dios, tú manifiestes tu misericordia. Ahora, Señor, obra con misericordia, obra con misericordia. Y sorpréndenos, Señor, oh Dios. Haz las cosas del modo que nosotros Amén. menos esperábamos que hicieras, Sí, Señor. así es. Mueve tú los hilos, Así mueve es. tú los contactos, Así es. mueve tú las personas, las instituciones, lo que tengas que mover. Así es. Pero, Señor, glorifícate. Haz lo que tenías que hacer, Señor. Sorpréndenos con tus respuestas, Señor, oh Así Dios. Sorpréndenos con tus respuestas. Solo di la palabra. Decimos como aquel centurión, solo di la palabra y será hecho. Solo di la palabra y lo que estamos esperando se dará.
se dará, Señor, oh Dios, simplemente porque tú así lo decretaste. Solo tú, Señor, oh Dios, puedes decir las cosas y se pueden hacer, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Nosotros creemos a ti y recibimos esta noche respuesta propicia a nuestro clamor y nuestra necesidad, Señor. Te creemos, Señor, oh Dios, y te agradecemos esta noche por tu respuesta específica a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí donde está, recibe respuesta. Dios ya ha escuchado. Dios ya ha movido lo que tiene que mover, y la respuesta nada más te está esperando en el camino de su voluntad. Sigue caminando en su voluntad, que te vas a encontrar tarde o temprano con la respuesta del Señor. Amén. Los bendecimos, los dejamos con esa palabra. Amén. Y la pregunta es, ¿qué quieres? Ahí respóndele tú en esta noche al Señor. Y mañana a las 9 de la mañana, conéctate y recibe este tiempo. Este es un tiempo de gracia. Aprovecha este tiempo de gracia, porque los que están aprovechando este tiempo de gracia van a ver un fruto muy grande al terminar este tiempo. Les bendecimos, les amamos entrañablemente, y mañana nos hablaremos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerden, 9 de la mañana. Aquí estamos adorando, exaltando y glorificando al Señor. Y si puedes dar me gusta allí, sea en YouTube, sea en Twitter, sea allí también en Facebook. También estamos en Pinterest, en algunos pines que estamos colocando allí de estos temas de la oración. Seguiremos subiendo cada una de estas transmisiones para que en cualquiera de estas plataformas ustedes las puedan ver y compartir a otras personas. Sé que muchos pueden estar necesitando algo de esta palabra que han venido escuchando todo este tiempo de cuarentena. Y mientras dure esta cuarentena, estaremos con ustedes aquí compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.